La era Trump empezará en breve, si es que no pasa nada raro, por supuesto. Ya es, digamos, de conocimiento de nuestra audiencia que Marco Rubio fue nominado como secretario de Estado, pero han pasado cosas muy llamativas en las últimas horas que nos hacen levantar una interrogante de lo que está pasando y cuál será el posicionamiento de Estados Unidos respecto a lo que lo rodea, ¿no? El asunto en Ucrania, por supuesto, es más que llamativo, ahora que se habla con mucha fuerza sobre la posibilidad de que convoquen elecciones en Ucrania y se termine la era Zelensky, el régimen. Pero también pasó algo que salió a la luz hace unas horas. La visita de un ministro israelí a Florida para conversar con Donald Trump y llevarle una oferta. Una oferta. ¿Qué oferta? Alto al fuego en el Líbano. ¿Qué va a pasar de aquí a futuro? Marco Rubio a la cabeza, secretario de Estado, nominado por supuesto hasta estas alturas. ¿Y cuál será la política exterior estadounidense? Vamos a hablar de estos temas con un invitado de lujo, un historiador y analista internacional, amigo de la casa, el señor Ariel Umpierres, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. Querido Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Enzo. Un placer compartir contigo este rato, claro que sí. Igualmente, placer para nosotros también, Ariel. Y bueno, ¿cómo has tomado tú esta nominación? Marco Rubio, secretario de Estado. Para muchos, un hombre bastante polémico por su posición respecto a América Latina y claramente no es un gran amigo de Donald Trump. Pero, bueno, ha sido nominado, habló en sus redes sociales, este señor Marco Rubio dijo que para llegar a la paz hay que apelar a la fuerza, más o menos fue lo que dijo. Un mensaje muy llamativo cuando se habla sobre todo sobre la posición o la dirección que va a tomar Estados Unidos de cara al futuro, con la llegada de Donald Trump en enero próximo. La política externa y este personaje Marco Rubio siendo nominado como secretario de Estado. Ariel, ¿qué impresiones tienes sobre cómo se va estructurando el equipo Trump? Bueno, Marco Rubio es un personaje conocido por la política internacional en el mundo, sobre todo en América Latina. Yo creo que en Europa y demás no se lo conoce mucho porque por sus orígenes cubano, entonces no se lo considera mucho. Sí en América Latina. Él es un neoconservador extremista. La mayoría de los neoconservadores están enrolados dentro o son próximos al Partido Demócrata. Esto lo sabemos desde la época de Obama. Están allí, su mayoría están, ya digo, cercanos al Partido Demócrata. Pero dentro del Partido Republicano también los hay, y sí los habrá, de la época de Reagan, de la época de George W. Bush. O sea, ¿quiénes son los neoconservadores? Estos que consideran que, para ponerle, parece un título siempre reiterativo, pero sin mucha aclaración, son estas personas, estos grupos de poder que consideran que los Estados Unidos están llamados como país y como pueblo, dicen ellos, como pueblo norteamericano, están llamados a ocupar un lugar de liderazgo en el mundo. Y que la manera para llegar a ese liderazgo en el mundo es por la fuerza. Esta gente entiende que el resto de los seres humanos, de los países, el resto de los habitantes del planeta, tenemos que aceptar que ellos son superiores, que ellos son mejores, que ellos tienen mejores valores, que tienen mejores intenciones. Aquello de Bush masacrando el Irak y Afganistán o invadiendo Irak, Afganistán, en base a la creencia de que llevaban la democracia, los valores occidentales, el modelo norteamericano. Entonces ellos creen firmemente que eso es lo mejor. Hay que decir una cosa, la mayoría de los países, de las personas del mundo creen que tienen razón en lo que piensan, en lo que sienten y en que lo ven, pero esto es algo humano, natural. Lo que diferencia y distingue a esta gente es que lo quieren hacer por la fuerza, es decir, llevar sus valores, su visión del mundo, su visión de organización social por la fuerza. Y se la quieren imponer a todo aquel que no se arrodille. Por ejemplo, ahora está allí en Washington, ha ido el presidente Milei, que él cree, Milei, y yo voy a volver a tu punto, Enzo, Milei cree, él admira a Trump, y él cree que Milei y su concepción económica y social y política, en fin, que es una mezcolanza, pero digamos que lo que él cree es lo mismo que cree Trump y que son identificables.
Entonces va a Washington a ponerse de rodillas, está allí, parece, él se siente una estrella del rock and roll. Lo veía hoy a Milei en una fiesta, allí saludando y abrazándose con Elon Musk y con Trump y con otras personas, y cree que hay una identificación. Entonces, con esas personas que se arrodillan y que llevan su país, en este caso Argentina, a claudicar de sus propios intereses frente a los Estados Unidos, con esa gente ellos se llevan bien. Estoy hablando de los neoconservadores. Ahora, aquel que dice, no, mira, yo quiero por ahí hacer mi modelo de organización social, mi estilo en base a mi cultura, a mi historia, a mi pueblo, lo que puede ser México hoy, que ha tenido una muy mala calificación por parte de la empresa calificadora de riesgo Moody's, que ha criticado duramente a México. Entonces, esos países enseguida pasan a ser no diferentes, con los cuales hay que encontrar un encuentro, hay que buscar un encuentro. Esos países que dicen yo quiero aplicar mi modelo pasan a ser automáticamente en enemigos. Y enemigos quiere decir, en la lógica de esta gente, susceptible de aplicarle la fuerza militar. Por eso es que vuelvo entonces a este muchacho Marco Rubio. Él, a lo largo de estos años, un chico joven, un muchacho joven, no es tan viejo, debe tener menos de 50 años más o menos, de lo único que ha hablado es de las dictaduras latinoamericanas. Es hijo de cubanos, por consiguiente tiene una obsesión con Cuba, obsesión con los Castros y la dictadura castrista, y hay que castigarla y hay que aplicarle un bloqueo más duro y hay que invadirla. Hace poco dejó dicho que, lo dijo elípticamente, pero claramente dijo no hay que descartar la intervención militar ante la salvaje dictadura comunista de Cuba y de Venezuela. Entonces ellos pasan, en el caso de América Latina, por este discurso. Si te pones de rodillas y me traes tu país en bandejas, y yo hago después con tu país lo que quiero, eres un amigo y entonces todo bien contigo. Ahora, si quieres un modelo alternativo propio, automáticamente eres un enemigo. Y cada vez te voy a acorralar más, cada vez te voy a acorralar más. Porque lo que trae como consecuencia en la política exterior y en la política mundial esta filosofía neoconservadora es que todos aquellos países que buscan algo alternativo son tan acorralados, tan acosados, tan hostigados, sancionados, penalizados, que al final esos países se van con el otro, con los otros, se agrupan de otra manera. ¿A qué me refiero concretamente? A Rusia, porque los neoconservadores anteriores, a Rusia no nos gusta la independencia que está buscando Putin, el estilo de Putin, no nos gusta entonces la empujo a Rusia y termina con China. Lo mismo hicieron en los años 60 con Cuba. Cuba no era comunista, ni se había proclamado marxista-leninista. Fidel y el propio Che. Al principio se querían sacar de encima un dictador salvaje, pero no era la intención hacerse comunista. La acorralaron, la bloquearon, la hostigaron, al final se fue con la Unión Soviética. Y lo mismo que ahora con Venezuela. Venezuela, Chávez, no sé, yo tengo en mi canal, hay un video donde él va a reunirse con la reina de Inglaterra, estoy hablando allá al principio de su gobierno, y le dice su majestad, qué gusto verla, qué placer, y quería, digo Chávez en Venezuela, quería un diálogo con los Estados Unidos y les vendía el petróleo a los Estados Unidos. No es que no quería, pero como no les gustaba lo que estaba haciendo Chávez, lo empezaron a acosar, y terminó más cerca de Cuba, más cerca de Rusia, más cerca de China. Entonces, y esto les fracasa siempre este modelo, porque este modelo de acosar al otro, hostigarlo, termina produciendo el efecto que ellos dicen no buscar, que es que estos gobiernos que ellos declaran como hostiles terminen cayendo. Y no caen. No cae Putin, no cae Chávez, no cae Ortega, no cae Fidel, no cae Corea del Norte, no se cae como gobierno. Y entonces es un debilitamiento institucional mundial, unas crisis permanentes, guerras permanentes y matanzas. Se muere gente en Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, es un modelo
es una filosofía política que conduce al fracaso y al dolor el de estos extremistas neoconservadores. No son ni fascistas, porque uno dice son fascistas, todas estas categorías son confusas. Son neoconservadores que creen que los americanos son los jefes del mundo, los sheriffs del mundo, y tienen que, todo el resto debemos ponernos de rodillas, como hace Milei ahora allí en una fiestita en Florida. Y esto no funciona así, y ha demostrado la historia reciente, por lo menos de los últimos 50 años, que no funciona así, que el mejor negocio para los Estados Unidos es, con estos países, es buscar puntos de cooperación. Pero esta gente, como son neoconservadores y están muy influenciados por el judaísmo, no por el sionismo, por el judaísmo, que es una concepción que dice somos el pueblo elegido, somos superiores, estamos llamados a gobernar el mundo y todo el resto de las personas del planeta deben ser nuestros esclavos. Así lo dicen. Y recordemos que los Estados Unidos, el país Estados Unidos, Norteamérica, se basó, se estructuró en base a un genocidio. Los padres peregrinos, allí por el siglo XVII, 1650, que llegaban allí, creían ser el pueblo elegido que iba a la tierra prometida. Es más, lo decían, vamos a Israel, vamos a la tierra prometida porque somos el pueblo elegido. Y por eso hicieron lo que hicieron, que no hicieron los españoles en América Latina. ¿Qué hicieron en los Estados Unidos? Masacraron a todos los indios, los mataron a todos. No quedó, bueno, quedaron ahí unos grupos, pero que casi que son turísticos. Tienen su poder y bueno, pero en fin. Pero los han excluido y eliminado, porque ellos se sienten superiores. Entonces, ahí les funcionó y quieren replicar, reproducir el mismo modelo con el resto del planeta. Y aquí es donde van a fracasar. Y entonces vuelvo a Trump y este hombre. Yo creo que más que ideología, lo de Trump es pagarles favores a ese sector muy, muy, muy guerrero, muy violento, que tiene a varios exponentes. El presidente de la Cámara, el speaker, es un Thompson, Johnson, no recuerdo cómo se llama. Es un duro de los duros. Es un duro. Son todos, ¿cómo se llama? Evangélicos, duros, guerreros, pro Israel, todos, y entonces él paga con esto, porque claro, no se llega solo a la presidencia de los Estados Unidos, paga favores. Entonces llega con los buenos, los malos, más o menos, los aquellos, los amigos, los enemigos. Entonces está pagando favores. Yo igual creo que, más allá de lo que se dice, el secretario de Estado es uno de los altos cargos del gobierno de los Estados Unidos, es uno de los más vistosos, pero no es el más poderoso. El más poderoso es el secretario de Defensa, es el consejero de Seguridad, el propio secretario de Justicia. Es el más vistoso. Obviamente que esto no es bueno para América Latina, no, porque América Latina va a sufrir con este personaje. No sé si va a durar mucho, no lo sé. Pero va a sufrir porque él habla de guerras contra México, por la inmigración, por los cárteles de la droga, etcétera. Habla mal por lo que digo, de Venezuela, de Nicaragua, de todo aquel que tenga alguna idea independiente. Y De China también, y ¿no? de China, entonces dice, a todos hay que invadirlos. Bueno, pero Trump parece que no va en esa línea, ¿no, Enzo? Perdona mi speech tan largo. No, 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 para nada, Ariel. Justo a eso me refería, porque mira, algo pasó muy interesante cuando se supo el nombre de Marco Rubio como secretario de Estado. Y desde Venezuela, por ejemplo, desde el Parlamento hablaba Diosdado Cabello, una de las voces más fuertes del gobierno venezolano, ¿no? Hoy ministro del Interior, y hablaba sobre una nominación casi payasesca que no durará mucho, ¿no? Esa es la apuesta que tienen desde Venezuela y varios líderes coinciden en eso, también lo han dicho en Nicaragua. Consideran que esta nominación de Marco Rubio, quién sabe si a la larga termina confirmándose y ocupa el cargo, no va a durar mucho, entre otras cosas porque consideran que la relación con Donald Trump, más allá de los abrazos que pueda aparecer en público, no es la mejor. Que más parece esto
una especie de, digamos, posicionamiento, ponerlo en Marco Rubio simplemente para contentar a un grupo de poder, pero que va a ser insostenible a la larga. Y este Marco Rubio, por cierto, Ariel King, también ha tenido, como le decía hace un momento, diferencias marcadas con China, ¿no? De hecho, en Taiwán han celebrado su nominación, ¿no? Hace unos minutos, William Lai, quien funge mandatario, había celebrado esta nominación porque considera a Marco Rubio como alguien que representa la lucha por los derechos, por la democracia, promueve la paz, promueve la prosperidad, ¿no? La democracia, en fin. Pero justo hablamos de China, porque claro, Rubio en cierto modo, con esa hostilidad que lo caracteriza hacia China, parece que, digamos que coincide con la posición que pueda tener Estados Unidos respecto a China. Y justo a eso quería llevar la siguiente pregunta. Porque claro, hemos hablado de la estructura que va armando Estados Unidos, con Donald Trump obviamente tomando algunas decisiones. Y la gran interrogante, Ariel, es China, porque desde luego entendemos que es importante hoy en día reconocer a un Trump que ha hecho énfasis que no va a apoyar ningún tipo de conflicto, pero la guerra arancelaria es otro tipo de conflicto, la guerra económica. Yo recuerdo muy bien, Ariel, cuando Donald Trump ponía sobre la mesa la posibilidad de incrementar aranceles hasta un 60% en el caso de China, ¿no? Ni qué decirle a la Unión Europea, dijo en su momento hasta 200%. Pero ¿cómo ves este asunto? A ver, digamos, la llegada de Donald Trump y por supuesto esta posibilidad de que la relación con China pueda tener quizás su momento más candente, ¿no? Con este anuncio que hizo Trump, esa propuesta, mejor dicho, que hizo Trump de incrementar los aranceles, reconociendo a China como un gran competidor. ¿Qué impresiones tienes tú, Ariel, respecto a este fenómeno, Estados Unidos y China? Mira, yo voy a hacer un agregado adicional. Yo creo que ninguno de los secretarios, ninguno de los funcionarios le va a hacer mucha sombra o definitivamente sombra al propio Trump. Recordemos cómo gobernó Trump. A Trump no le gusta levantarse temprano, le gusta trabajar desde su alcoba, desde su cama, y recordemos la experiencia anterior. Él empezaba la mañana, 6, 7 de la mañana, con su televisión delante y su Twitter, y empezaba a tuitear y daba ideas y opiniones. Yo creo que no me imagino a Trump prestándole demasiada atención a Marco Rubio en la conducción internacional. Entre otras cosas porque tiene más experiencia que el propio Rubio. Es decir, Trump ha hecho negocios, ha negociado contratos, acuerdos, negocios empresarios, ha tenido negocios de escala internacional toda su vida. Entonces, conoce China, conoce Rusia, conoce muchísimos países, mejor que los que pueda conocer el propio Marco Rubio. Y segundo, que como tú bien lo decías, no está en su agenda ir a hacerle la guerra a medio planeta, la de Trump. No porque sea bueno, acá hay que aclarar, esto no es que sea uno bueno y otro malo, es una concepción, cada uno tiene su idea de cómo es la cosa. Entonces, yo creo que esta belicosidad que va a tener, que va a tener eh, Marco Rubio, porque después recordemos que estas personas después vuelven a su territorio, vuelven a su ámbito. En este caso, Marco Rubio, desde allí del estado de la Florida, extremadamente dominado por los sectores más anticastristas. Él después estará 2, 3 años, un año en el cargo, después tiene que volver a renovar su banca de senador. Entonces no puede haber dicho o propuesto cosas contradictorias cuando esté en el gobierno nacional o federal. Entonces, ahí van a chocar, van a haber choques de trenes que puede resolverse o por una confrontación o por lo que es el estilo Trump o la indiferencia. Bueno, que haga lo que quiera, que viaje, que vaya, pero yo voy y arreglo en Corea del Norte y cruzo la frontera o lo llamo a Putin y le digo, mira, Putin, arreglemos este desaguisado que tenemos en Ucrania. Estoy exagerando, pero quiero que se entienda. Y con China, bueno, con China el tema es delicado. Es delicado porque para los Estados Unidos China es, bueno, es China, ¿no? Entonces, allí hay intereses comerciales de productos que vienen a los Estados Unidos. El mercado norteamericano está inundado de productos chinos, de todo tipo, de los más simples hasta los coches. Hay muchos coches, o va a haber cada vez más.
Y de ahí refrigeradores, lo que se te ocurra. Y por otra parte, o sea, de productos que entran. Entonces, cortar y aplicar aranceles y demás, automáticamente se te va la inflación a las nubes, porque allí está todo liberalizado. Entonces, tú puedes importar. Yo he vivido muchos años allí y la verdad es que las cosas son muy baratas. Ahora, si tú le aplicas el 100% de aranceles, ese producto se te duplica en precio al consumidor automáticamente. Y después, las exportaciones. Estados Unidos exporta muchas cosas hacia China. China ya dijo, ya no es, se terminó la época de los países buenitos, de los grandes. Lo tenemos a Milei de rodillas, pero eso es porque le falla algo en su esquema mental y en su concepción política. Pero porque Argentina no tendría por qué estar de rodillas ante nadie. Pero bueno, como ningún país, desde ya, desde ya. Pero en el caso de Argentina, un país intermedio, etcétera. En el caso de China, ya China avisó, si tú me aplicas aranceles a mí, a mis productos de importación, yo te los aplicaré a ti. Y todo el mundo quiere ir a hacer negocios en China, porque es el mercado más pujante, es un mercado, ¿no? Mercado en plena maduración, o sea, todos quieren ir a hacer negocios allí. Y en tercer aspecto, las empresas, todas las empresas, las importantes, tienen implantaciones en China, de negocios en China, fábricas, unidades comerciales, los circuitos de aprovisionamiento. Entonces, no es fácil decirle a Apple, no fabriques más tu iPhone allí o no los ensambles, etcétera, porque es muy complejo, y trae todo a California, donde los precios son enormemente más caros, los costos son más caros, etcétera, etcétera. No es fácil hacer eso. Por más que alguien diga, se hace, no se hace. Es fácil desarmar. Es fácil desarmar una fábrica y llevarla a otro lado, relativamente fácil. Pero no es fácil desarmar toda una estructura que ya está hecha, no solamente en China, en todo el sudeste asiático, y llevarla a los Estados Unidos, donde ya digo, los costos son más altos y demás. Entonces allí cuando Marco Rubio le diga, vamos a ir a tirarle bombas exagero, a China, bueno, habrá que ver, habrá que ver. Se van a meter, como siempre, con los países chicos, se van a meter con siempre los cobardes siempre son guapos con los más débiles, ¿no? Es más fácil ir a pelearse con Perú, porque está allí el puerto Shanghái y lo tienes a Xi Jinping en estos días llegando allí, visitando, inaugurando el puerto, que ir a pelearse con China o con Rusia. En fin, yo creo que es más, me parece a mí, esto es más una movida de devolución de favores y de darle el gusto a los neoconservadores que están en la Cámara, que son importantes y que Trump los va a necesitar para ciertos votos. Entonces, bueno, te lo pongo ahí, pero no creo que, por lo menos en la geopolítica real, global, vaya a ser decisivo Marco Rubio. Además, no tiene entidad intelectual para tanto, ¿no? Ese es otro punto interesantísimo, Ariel. Y bueno, de hecho lo veremos muy activo en redes sociales, eso sí. Pero acá entra otro tema interesante, pues justo habíamos mencionado esto al momento de la presentación del programa, porque apareció una información en The Washington Post. Hablan ya de una visita por parte de Ron Dermer, que es el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, una visita a Donald Trump, que de hecho, según informan en este medio, ocurrió el domingo pasado, ¿no? Una visita a Florida. Y lo que cuentan en este medio es que el señor Dermer fue con una oferta. ¿Cuál es la oferta? Alto al fuego en el Líbano. Una oferta, en teoría, de Netanyahu, quien está hoy en día en el momento más crítico, ¿no?, de su gobierno, entre comillas, cuestionado, criticado por sacar al ministro de Defensa, todo un laberinto, y hay gente protestando y todo eso. Pero bueno, habla este medio sobre esta visita, parte de este ministro israelí, que lleva la oferta de Netanyahu. Alto al fuego en el Líbano. Por supuesto, consideran este medio que esta oferta es una especie de regalo para un Trump quien ha marcado claramente su distanciamiento y ha dicho que no quiere más conflicto en Oriente Medio, por un tema de intereses también entendemos. Pero bueno, aparece esta información, querido Ariel, esta fórmula, más que fórmula, esta línea Netanyahu-Trump. ¿Qué impresiones tienes sobre este nuevo momento que se vive con Trump llegando al poder? ¿Qué cambios crees que pueda haber una vez que Donald Trump asuma, ¿no? Quien, insistimos, ha dicho muy claro que él quiere que se termine
lo que está pasando en Oriente Medio no lo ha dicho con sus letras como corresponde, porque es un genocidio, él habla de un conflicto, pero ha sido muy claro, ya no más guerras, empecemos de nuevo, y bueno, aparece esta información, ¿no? Netanyahu con la intención de que la situación en el Líbano se pueda restablecer, que hay un alto al fuego, envía un ministro para negociar con Donald Trump. En fin, ¿qué impresiones tienen sobre esto, Ariel? Mira, hay varias partes en eso. En primer lugar, lo que a mí me contaron, pero esto puede ser falso, puede ser estar equivocado, es que cuando Netanyahu estuvo la última vez allí en los Estados Unidos para la Asamblea General de las Naciones Unidas hace un mes y algo atrás, y ya se sabía que Trump era el ganador altamente probable, que dicho sea de paso, lo dijimos en este canal, en esta conversación contigo, que Trump era ganador. En esa charla en Mar-a-Lago, aparentemente Trump le dijo, completa tu trabajo, yo le pongo comillas, antes del 20 de enero. Haz lo que tengas que hacer antes del 20 de enero, le dijo a Netanyahu. Recordemos que para el 20 de enero, aún hoy, faltan 2 meses. Y 2 meses en el trabajo que hacen los judíos sionistas de Israel, que es bombardear y masacrar, es una eternidad. Es una eternidad por la cantidad de personas que van a morir, de niños que van a quedar descuartizados, el peor escenario. Cada hora que esto perdure es un calvario para miles de nuestros hermanos palestinos. O sea que parece que es mañana, pero no, faltan 2 meses, el 20 de enero. Y él le dijo, termina el trabajo antes de esa fecha. Después de esa fecha yo no puedo seguir mi base electoral, mi público, no lo dijo porque él fuera bueno, porque les tenga mucho cariño a los palestinos, sino que el pueblo, la ciudadanía de Estados Unidos no soporta más ver estas imágenes en las redes sociales, etcétera, de lo que vemos, ¿no? En la masacre. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, entonces aquí estas intenciones de parte del gobierno de Netanyahu es, efectivamente vamos a cumplir nuestro compromiso. Antes del 20 de enero esto habrá más o menos terminado, entre comillas, porque estoy hablando de la masacre de gente. Pero esta gente habla en estos términos, ¿no? Y lo segundo, y aquí abro unos grandes signos de interrogación. Es cierto que el gobierno de Netanyahu está absolutamente, no absolutamente, no es el término, está muy debilitado dentro de la opinión pública israelí, pero no por lo que nosotros desearíamos o quisiéramos o nos gustaría que estuviera debilitado, porque el pueblo de Israel o la gente de Israel o la colectividad, la diáspora mundial de judíos le dice a Netanyahu, deja de matar, deja de masacrar niños, que es lo que uno diría, deja de hacer esto. No, no, ellos están de acuerdo que hay que hacerlo. Están todos de acuerdo que hay que hacerlo. Y cuando digo todos, obviamente que hay excepciones y hay muchas excepciones, pero grosso modo, dentro de Israel, en más del 90% de la población dice que hay que masacrarlos a los palestinos, que son subhumanos, que no merecen vivir. No todavía tienen diferencias, como digo siempre, entre matarlos con bombas, tirarlos al mar o mandarlos al desierto. Esa es la pequeña diferencia. O sea que la debilidad de Netanyahu no surge de una condena moral ante la barbarie que están haciendo. Eso no. Surge por problemas internos, de política interna, de gestión de la cosa interna. ¿Da? Entonces, el gobierno no sale mal parado, o más allá del gobierno, esa ideología asesina no sale mal parada. ¿Da? ¿Se entiende? Lo segundo que hay que decir es que es cierto que no ha cumplido sus objetivos que se había fijado en un inicio, que era eliminar a Hamas o a Hezbollah también y traer los rehenes a casa, como dicen. Los rehenes, muchos estarán muertos, no sabemos, no han regresado, etc. Pero aquí empiezo yo, y yo siempre, tú sabes que a mí me gusta tirar la piedra al medio del charco de agua y empiezan las salpicaciones. Yo creo que, y lo digo con muchísimo dolor, y que se entienda, pido que se entienda y se preste atención a lo que voy a decir con muchísimo dolor y con muchísimo pesar y con muchísima tristeza,
Debo decir que tan mal no le ha ido a Netanyahu o al gobierno de Israel. Tan mal no le ha ido desde su óptica, ¿no? Macabra, asesina, horrible. Desde su lado, mal no les ha ido. Han hecho lo que hacen desde hace 80 años, que es masacrar a los palestinos, masacrar sus pueblos, a sus ciudades, sus estructuras. Recordemos que la mitad de la franja de Gaza está arrasada, incluida la ciudad de Gaza, está invivible. La mitad, por lo menos la mitad. Masacrar a miles, yo creo que ya son cientos de miles, a niños descuartizados. Eso es lo que ellos creen que es su éxito. No van por otro camino. Ellos no conocen, por eso decía también en el caso de Estados Unidos, no conocen el otro camino, que es vamos por la cooperación, buscar acuerdos, encontrar puntos de coincidencia. Ellos no, ellos van a matar. Y la verdad, no podemos no decir, por la información que yo tengo, pero bueno, una vez más puedo estar equivocado, que, que Hamas y Hezbollah han sido muy golpeados y debilitados con esta masacre, estos bombardeos, estos ataques absolutamente indiscriminados, salvajes, matan a miles de personas, destruyen una ciudad entera para matar a una persona, a un líder, etc. Pero les ha dado resultados. Yo tengo la sensación de que dentro de lo que es Hamas, la situación está muy complicada, dentro de Hezbollah también. Según me dicen, el propio Qatar ya no respaldará a Hamas. Recordemos que Hamas está dividido en dos grandes áreas, dos grandes tendencias. Una es la más vinculada a los hermanos musulmanes, que tiene su base en Qatar. Qatar ya los habría expulsado a casi todos o a todos. No quiero dar datos porque no los tengo precisos hasta el punto de darlos públicos, pero en todo caso, tanto Hamas como Hezbollah han sido duramente golpeados, duramente golpeados. Lo segundo es que hay ya una sensación de que este conflicto, entre comillas, esta avanzada, que ya dura más de un año, por parte de Israel, ha tapado o ha frenado un proceso de unificación real en el eje de la resistencia y de Palestina, es decir, tanto de Hamas, Hezbollah, allí en Irak, los grupos de Irak y de los de Yemen o Ansar Allah. En el caso de Ansar Allah en Yemen parece que la cosa es un poquito diferente. Parece que es un poquito diferente. Acá el gran punto, y no podemos dejar de lado, no lo podemos esquivar, es Irán. Irán le hicieron todo lo que le hicieron, el mundo está esperando que Irán responda contra Israel, y es más, los propios palestinos, por lo que a mí me dicen, son los que más están esperando que sea Irán, la gran potencia regional, la que frene a Israel, por el método que sea. E Irán, con un gobierno bastante, ¿cómo diría yo?, moderado, está buscando su propio juego, que es el de acordar con los Estados Unidos una revaloración del acuerdo nuclear que le permita levantamiento de sanciones económicas que pesan duro contra Irán, lo cual le permitiría a Irán prosperar económicamente, etc. Entonces, ¿qué quiero decir? Que más allá de lo que uno emocionalmente quisiera o deseara, aquí cada actor está haciendo su juego. Y los que van a seguir pagando el pato, el terrible pato, son los hermanos palestinos. Y hay contradicciones dentro del eje de la resistencia. Es más, hay quienes dicen que el eje de la resistencia estaría quebrado por esta inoperancia real de parte de Irán, que Irán ya no estaría apoyando a algunas de las fuerzas combatientes. En fin, hay todo un capítulo allí donde, por eso digo, más allá de la figura de Netanyahu, que recibe condena de todas partes, inclusive dentro de Israel, más allá de eso, la estrategia dura de Israel, dentro de lo que es su macabra concepción de las relaciones humanas, no ha sido derrotada. Al contrario, después habrá que ver, los israelíes tendrán que evaluar inclusive qué impacto ha tenido. Sé que la economía de Israel está quebrada, etcétera, etcétera. Y su desprestigio mundial es
Esto es lo que definitivamente es importante. El desprestigio de la causa israelí, que nunca fue querida en el mundo, hoy en día está por los pisos. Y te diría más, estos problemas que han hecho allí en Ámsterdam con el fútbol y los enfrentamientos, que dicen que fueron organizados por el Mossad, ¿no? Y ayer en Francia, no hacen más que sumar desprestigio y no quiero utilizar otro término más duro, hacia la causa israelí, hacia el sionismo, hacia los judíos. En fin, quise ponerle, querido Enzo, en qué contexto viene esto de la voluntad de negociación que Israel quiere darle a Trump, que es cumplir nuestro compromiso. Antes del 20 de enero haremos lo que tengamos que hacer y llegaremos hasta donde llegaremos. Que es más o menos parecido a lo de Zelensky. Tú mencionabas al inicio las elecciones. Sí, se habla de elecciones para mayo, y después habrá que ver si lo sacan a Zelensky por la puerta trasera, dónde lo ponen, cómo negocian. Y acá viene un gran capítulo que no es para hablarlo hoy, es para la próxima quizás, que es ¿y qué va a hacer Rusia con la paz? Porque la guerra la ganó, sí, está ganada hace mucho tiempo, a costa de destrucción, muerte, etc. ¿Y qué va a hacer con la paz? ¿Hasta dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer con esa región? ¿Qué va a pasar con la OTAN? Etcétera. Son grandes interrogantes que quedan abiertos, obviamente. Sí, claro que sí, son interrogantes y bueno, por supuesto ya lo habían advertido desde Rusia, ojo con lo que va a pasar entre noviembre, diciembre y enero, porque aún el señor Joe Biden sigue siendo presidente y se pueden tomar decisiones no muy amigables, lo dijo María Zaharova precisamente. Pero bueno, Ariel, hemos disfrutado esta conversación como es habitual, por supuesto, como también es habitual. Te pido nos cuentes dónde te podemos encontrar, porque seguramente ya tu canal, entiendo, está que crece como la espuma. Por favor, cuéntanos detalles de esto. Sí, siempre aquí en YouTube, Geopolítica Ariel Umpierres, como siempre, o en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, siempre Geopolítica Ariel Umpierres. Y bueno, sí, subiendo contenidos y entrevistas y opiniones con los márgenes de error naturales de lo que somos, unas pequeñas, ¿no? En el caso de Prensa Alternativa, que es una gran estructura, lo nuestro es algo muy chiquitito, muy pequeño y bueno, con márgenes de error altos, sin duda, pero con la buena intención de honestidad. Yo digo lo que pienso, sé que en muchos casos puede ser un poquito disonante, como fue decir desde el inicio de todo, hace cerca de 4 años, de que Trump ganaría las elecciones. En aquel momento contra Biden era imposible de que no ganara, y más aún con Kamala. Por eso intentaron matarlo. Según me dicen, cosa que yo me he enterado hace poquito, en estos últimos 8 años, incluidas sus 4 primeros años de presidencia, Trump sufrió 86 intentos de asesinato. 86. No dice, bueno, no, pero uno, sí, pero muchos aparentemente fueron desactivados. No todos eran que venía alguien con una ametralladora, algunos loquitos, en fin, esto ha sido muy duro y por eso todos los medios internacionales, todos, salvo nosotros obviamente, y algunos pocos más, estaban obsesionados con Trump, ¿no? Por eso Trump va a revivir la orden ejecutiva 1348, que es contra la injerencia extranjera, y ahí va a ver qué hace con todos aquellos que lo calumniaron, porque lo calumniaron, digo periódicos, periodistas a nivel mundial, tachándolo de nazi, de asesino, de pedófilo, o sea, cosas muy pesadas dichas contra alguien, y que este hombre se siente absolutamente ofendido. Y esa orden ejecutiva del 2017 le permite la intervención del FBI en cualquier parte del mundo en base a la ley de extraterritorialidad. Yo creo que por ahí van a venir noticias por Kash Patel, que es el designado por Trump para abrir la caja de Pandora de los organismos de seguridad, de la CIA y demás, no la Secretaría de Inteligencia, que es un cargo importante,
pero Tulsi Gabbard, sino por Kash Patel, que es el hombre que va a abrir los casos de red de pedofilia Epstein, que va a abrir el caso del asesinato del presidente Kennedy, allá en el 63, por allá, el caso de que va a abrir realmente qué pasó con las Torres Gemelas, ya digo, el caso de Epstein, en fin, hay muchos temas que ahí van a haber muchas novedades, y es allí donde yo creo que Trump quiere dejar su legado. Este hombre quiere dejar un legado. No llega para decirle a la mamá, llegué y soy presidente. No, llega para algo mucho más importante. Recordemos que cuando termine su mandato va a tener 82 años y no puede repetir. Y en realidad tiene 2 años, Enzo, porque después de las elecciones de medio término empieza a ser lo que se llama un pato cojo y bueno, ya no es él quien, o sea, está de salida. O sea que en estos 2 años van a pasar cosas. Por eso creo que lo de Marco Rubio, bueno, no, él no va a invadir Venezuela, creo yo, ¿no? Está equivocado en esto, uno nunca sabe. No va a ir a invadir Venezuela porque sería meter al país en una locura. No creo que vaya a mandar tropas a ninguna parte del mundo, por lo menos de manera masiva. Después lo harán las fuerzas especiales, etcétera, eso siempre. Pero creo que por acá viene su legado también en la nominación en el día de hoy de Kennedy como secretario de Salud y Humanidades. Allí van a haber novedades. Hay que verlo de Elon Musk. Yo soy muy escéptico con la llegada el aterrizaje de personas iluminadas desde afuera a una estructura tan intrincada como es un Estado federal como el de los Estados Unidos. Está muy bien, es muy conocido, es muy famoso, está acostumbrado a mandar, digo Elon Musk, ¿no? Es muy creativo, pero después el pequeño burócrata que está allí le dice, sí, señor Elon, eso que usted quiere hacer no se puede hacer porque hay una disposición, una ley, una disposición, tiene que ir a consultar al Congreso. Pero en fin, es propagandísticamente está bien, a tal punto que él dice que acá Milei dice que le han copiado a él el modelo de desarticulación del Estado y demás, y lo cierto es que Milei no ha desarticulado nada, prácticamente nada. Se ha peleado con las universidades, que siempre es fácil pelearse con una universidad, con los artistas y demás, pero la estructura del Estado es difícil de mover, es difícil. Y más si lo quieres hacer a prepo, así, bueno, se hace porque yo digo, no, las cosas se hacen en la política, como en todas las cosas humanas, se hacen en base a la negociación. Y esta gente no está acostumbrada a negociar ni quiere negociar. Bueno, me he ido por las ramas, querido Enzo. Un placer. Un placer, Ariel, gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos reencontramos muy pronto con Ariel Umpierres aquí en Prensa Alternativa. No olviden visitar su canal. En la descripción vamos a colocar el enlace para que usted se una también a la familia. Entonces, conmigo, hasta aquí nada más. Nos reencontramos muy pronto. Hasta la próxima. Saludos.